conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Agradecemos al Señor la oportunidad de comenzar este nuevo mes. Bienvenidos a todos nuestros suscriptores, aquellos que buscan a Dios y anhelan cada día más de su palabra. Qué bien que ya adquiriste tu TCD impreso en duranolatino.org. Si no lo has hecho, también hay una versión electrónica en la página para que puedas seguir al día las lecturas y también compartir con otros aquello que Dios habla a tu corazón. Acompáñanos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 15. La palabra de verdad. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Salieron. La palabra de verdad. Podemos ver cómo el Evangelio llegó a Tesalónica, y ahí, en los lugares donde era anunciada y compartida la palabra de Dios para los judíos, que se habían dispersado en todo el mundo conocido. Desde la época del mundo griego ocurrió un fenómeno conocido como la diáspora. Esta palabra significa la dispersión, donde casi todo el mundo conocido había judíos esparcidos de todas las naciones bajo el cielo. Donde quiera que iba, Pablo se dirigía primero a la sinagoga para predicar el Evangelio. En Tesalónica predica la palabra durante 3 semanas en esta sinagoga. Ahí expuso el Antiguo Testamento desde la perspectiva de la redención, y él anunció a Jesucristo. Muchos creyeron en Cristo, pero otros se le oponen. Principalmente los líderes religiosos habían sentido celos de Pablo y movilizaron a los hombres perversos para acusar al apóstol de haber desobedecido el mandato del César, del emperador, al anunciar a otro rey,
a Jesús. Cuando sus malas intenciones fracasaron, arrastraron a Jasón y a los hermanos ante los jefes de la ciudad, nombrados por el gobierno romano, y causaron disturbios. La envidia nos aparta y nos aleja más del Evangelio. Y así es como vemos cómo el pueblo que resiste a la palabra se escuda tras la religiosidad para oponerse a la verdad de Dios. Sin embargo, hay que seguir predicando, aunque otros se opongan. Al llegar a Berea, Pablo se dirigió, como era su costumbre, a la sinagoga, y aunque tenga que lidiar con los celos de sus compatriotas, es fiel en seguir su política misionera. Los hombres de esta ciudad reaccionaron de manera más positiva que los hombres de Tesalónica. Son nobles en carácter y recibieron con toda solicitud las escrituras. Incluso escudriñaban las escrituras para corroborar si todo lo que ellos estaban escuchando era así. Y eso es muy bueno, que la palabra de Dios puede ser verificada y constatada, que en verdad escuchas y sirves a Dios con toda solicitud, con toda la mejor actitud. Esta es la actitud con la que debemos recibir la palabra de Dios, con un corazón bueno, con un corazón sincero, orando y meditando para tener una mayor comprensión de la misma. Por eso es que no te debes quedar con lo primero que escuchas. Debes leerla y buscar definiciones y buscar herramientas y orar al Señor para que te revele su voluntad y su propósito y lo que Él quiere hablar a tu vida cada día. Solamente así hallaremos la gracia de Dios sobre nuestra vida. No obstante, los judíos, quienes habían endurecido sus corazones para no entender, van a Berea a oponerse a Dios. Cuán valioso es el Evangelio, que tanta mayor sea la oposición, más tendrá su propagación. Sí, y aunque otros se opongan, Dios tiene el compromiso y el deseo de alcanzar a otros, que otros vengan a Jesús, que la gente conozca el amor de Dios. Sí, aunque entres en posición, no te debes resistir, no te debes conformar con aquello que has escuchado hasta ahora. Hay mucho más de Dios para ti. Sí, así que el Evangelio es valioso, el mundo lo necesita oír. No te limites, no te detengas. ¿Cuántas personas se han detenido en su andar con Dios porque encontraron oposición, porque ya experimentaron desprecio de su familia o de los amigos? Sigue adelante, vale la pena seguir a Cristo, la recompensa es aún mayor y sobre todo porque Dios quiere salvar a las naciones. No te detengas en tu vida en Cristo Jesús. Te bendigo para que te vaya bien cada día y que el Señor guarde tu vida, tu andar y tu caminar siempre. En el nombre de Jesús. Amén.